¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de las doctrinas en el área de escatología. Hemos hablado de diversos temas como la venida de Cristo, como la realidad del castigo eterno, como la muerte. Hemos ya también tenido cierto panorama de el libro de Apocalipsis como un libro que nos brinda bastante información respecto precisamente a los últimos tiempos. Y vamos a considerar asuntos que giran alrededor de estos temas, que a lo mejor no son centrales, pero tarde o temprano terminamos haciéndonos estas preguntas. Ya que estamos hablando del castigo de los no arrepentidos, del destino de los creyentes y de los incrédulos, viene la pregunta: ¿qué sucede con aquellos que no pudieron conocer el Evangelio? Pensemos en cuántas personas mueren sin poder conocer el Evangelio. Hablamos no solo de gente en la actualidad, que yo creo que son muy pocos en realidad los que hoy mueren sin poder haber conocido el Evangelio, pero hablamos también de gente en el pasado. Pensemos en los mayas, pensemos en los aztecas, pensemos en cuántas personas en el Medio Oriente, cuántas personas en diversas etapas de la humanidad mueren sin poder conocer a Cristo Jesús. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué podemos decir? Entonces, consideremos lo que la Biblia dice al respecto. Hay que aclarar que no estamos en el intento de revelar todos los misterios o encontrar solución a todos los cuestionamientos que podríamos tener. Hay partes de la Biblia que nos revelan acerca de estos asuntos. La palabra de Dios nos da cierta luz, pero hay partes que terminan siendo misterios para nosotros. Entonces debemos aplicar humildad, prudencia, reverencia, y donde la Biblia habla, pues nosotros prestar atención, y donde la Biblia calla, nosotros mostrar reverencia. Y eso va a pasar con este tema. Vayamos hasta donde la Biblia nos habla y tengamos estas cosas en cuenta y seamos humildes en aquello que la Biblia calla. ¿Qué pasa con los que no pudieron conocer el Evangelio? Bueno, antes de hablar de eso, hablemos de cómo Romanos 2, del 5 al 11, un pasaje que nos sirve para meditar un poco, nos presenta la situación de las personas como si estuvieran en una encrucijada, en un punto en el cual deben decidir. Dice el pasaje que las personas, por su corazón no arrepentido, por su dureza, solo atesoran ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y lo que dice es que Cristo pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá vida eterna para los que perseveran en hacer el bien y buscan la gloria, la honra y la inmortalidad, pero habrá ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por un lado hay tribulación y angustia para los no arrepentidos, no importa su clase social, su raza o su estatus, y también habrá, por otro lado, gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno, también sin importar su estatus, su raza, ni cualquier diferencia que pudiéramos establecer entre los humanos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Lo que está presentándonos un pasaje como estos, y hay muchos pasajes así en la Biblia, es que cada persona se dirige hacia juicio o hacia condenación eternos. Cada persona desde ahora está camino a la destrucción, al tormento eterno, o está camino a la vida eterna. Este es el asunto que cada ser humano debería considerar. Cuando una persona muere, lo que nos espera es o cielo o infierno. Ambos destinos son eternos y ambos destinos son irreversibles. Una vez que entras, nadie te saca de allí. Y entonces la pregunta es: ¿qué podría ser más importante que este asunto? ¿Qué podría ser más urgente? ¿Qué podría tener mayor prioridad que asegurar nuestro destino? ¿Cómo podría alguien dejar algo tan importante para después? ¿Cómo podría alguien dejar algo tan importante fuera de su lista de prioridades?
Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de esto. Hablamos de decisiones que tomamos desde ahora, pero que tienen repercusiones hacia la eternidad. Si alguien cree en Jesucristo, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Pero si alguien rehúsa creer en Jesucristo, solo está bajo condenación. Otra forma de decirlo de Jesús es planteando esto como dos caminos. ¿Te acuerdas? Un camino amplio, espacioso, y un camino angosto. Uno lleva a perdición, otro lleva a salvación. Estos dos caminos representan la vida. Hay gente que está viviendo en uno u otro de estos dos caminos. Hay gente que está viviendo en el camino amplio y hay gente que está viviendo en el camino angosto. El camino amplio representa la vida carnal. En Romanos 8 se nos habla de aquel que anda conforme a la carne. El camino angosto representa aquel que anda en el Espíritu, aquel que ha sido renovado gracias al Evangelio del Señor. A ambos les va a llegar la muerte, tanto el que anda en el camino amplio y espacioso, el que vive en la carne, como el que vive en el Espíritu. Ambos tendrán que morir, ambos irán al sepulcro. Pero en el momento de su muerte, esto que llamamos estado intermedio, que es lo que ocurre entre la muerte y la resurrección, se le están pasando muy diferente. Aquel que murió en la carne está en un lugar de tormento, mientras que aquel que muere en el Espíritu, aquel que muere en Cristo Jesús, está en el paraíso. ¿Sí? Recuerda que Jesús le dice al ladrón junto a su cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda que en aquel relato de el rico y Lázaro, el rico que en esta tierra tuvo tantos bienes pero no se ocupó de su salvación, termina en un lugar de tormento. Y Lázaro, que tuvo tantos males, termina en un lugar de fiesta y celebración. Ambos van a resucitar, justos e injustos. A esto le llamamos resurrección plenaria. Justos e injustos van a resucitar, pero unos para vida y otros para condenación. Y este será el estado final y eterno. Nota que todo esto desde ahora se está definiendo. En este momento, cualquier persona sobre el planeta Tierra o está camino a el tormento eterno o está camino a el paraíso. Y de eso depende el tipo de vida que está llevando. Una vida en la carne, sin penitencia, sin fe en Jesucristo, o una vida en el Espíritu, evidenciada por arrepentimiento y fe. Es muy importante entonces, porque estamos hablando, sí, de estos dos destinos, cielo o infierno. No hay otra forma de decirlo. Si crees en Cristo Jesús, tienes asegurado el cielo. Si rehusas creer en el Hijo, solo verás la condenación. Y es en medio de esto donde dices, bueno, ok, yo lo entiendo, porque a mí me es predicado el Evangelio, yo debería entenderlo, y claro que aceptamos eso como cristianos, pero ¿qué decimos de aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Esas personas que mueren sin haber podido proceder al arrepentimiento. Bueno, digamos algunas cosas. En la Biblia, pecar sin conocimiento es una forma de atenuante. Dice Lucas 12, 47 en adelante, que aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, sabía la voluntad de su Señor y aún así no actuó en conformidad con ella, muchos azotes. Mas aquel que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel a quien mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es decir, aquel que teniendo conocimiento de la voluntad de su Señor será castigado mucho por su rebelión. Aquel que no sabía, el desconocimiento es una especie de atenuante, también recibirá azotes y serán pocos. Ahora no estamos diciendo que entonces alguien se irá eternamente al infierno y alguien se irá solo temporalmente al infierno. No, ambos irán al infierno. Aquí es donde está parte del misterio. Yo no sé en qué sentido hay una diferencia entre muchos y pocos, pero no tiene que ver con una diferencia entre la eternidad y un tiempo inferior a ello, porque Cristo siempre habla del castigo en términos de eternidad. De lo que sí está hablando es de que usted y yo, que hoy tenemos mayor revelación de Cristo Jesús,
estamos en serios problemas si no procedemos en obediencia a esta misma palabra. Estamos en más problemas de los que están los aztecas o los mayas que murieron sin Cristo. Hay que considerarlo entonces. Pecar sin ley implica algunas adecuaciones. Romanos 2:12 dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Efectivamente, la ley es para juzgar al pueblo de Dios. Según el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios, por eso el justo con dificultad se salva. ¿Dónde queda lugar, dice Pedro, para el impío? No. Si de por sí el juicio comienza por la casa de Dios, entonces el impío deberá prepararse porque le va a ir todavía peor. Si pecas sin ley, eres juzgado. No con la severidad del código que es la ley, porque ni siquiera la conocías, pero eres juzgado de todos modos. Si conociendo la ley pecaste, eres juzgado por la misma ley. Recuerda que Dios dice en su palabra que aquel que no obra de acuerdo a su ley traerá sobre sí todas las plagas descritas en esta palabra. Entonces, pecar sin ley implica ciertas adecuaciones. O dicho de otra forma, a mayor revelación hay mayor castigo por el rechazo, mayor indignación de parte de Dios. Dice Hebreos 10:28 que el que peca contra la ley de Moisés ya muere. La paga del pecado es muerte. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Es decir, ¿crees que está en problemas gente como Acán, gente como Coré, que en el pasado se rebeló contra Dios? Está en mayores problemas el que ya tiene la revelación de Jesucristo y pisotea la sangre del Hijo de Dios. Mayor revelación representa mayor castigo por la rebelión. Mateo 11:22, palabras de Jesús diciendo semejantes palabras, diciendo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, y se refiere a las ciudades de Israel. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús se refiere a las ciudades impenitentes, lugares donde él estaba predicando el evangelio, pero no procedían al arrepentimiento. Y lo que dice es, ¿sabes? Será más considerado el juicio para Sodoma y Gomorra que para ti. Tú has recibido más, tú has visto a aquel que venía a salvar al mundo y no procediste en arrepentimiento. Estás en serios problemas, estás en peores problemas de los que se encuentra Sodoma y Gomorra. Entonces la Biblia lo que sí nos dice es que aquellos que recibieron menos revelación tendrán cierta consideración. Insisto, no está hablando de que se anula el juicio, pero al mismo tiempo debe hacernos pensar que nosotros, los que hoy tenemos mayor revelación, estamos en serios problemas si no procedemos en obediencia a esta palabra de Dios. Hay que decir que de ninguna manera estamos diciendo que son inocentes. Todas estas culturas antiguas que murieron sin haber procedido al arrepentimiento, cuyos miembros murieron sin haber procedido al arrepentimiento, no son inocentes. Son culpables de juicio. Eran corruptos, no procedieron al arrepentimiento. Claro, no escucharon el evangelio de arrepentimiento, pero aún así ya estaban en problemas por causa de ser descendientes de Adán como todos nosotros. No hablamos de inocentes, no hablamos de personas que actuaran del todo bien, hablamos de personas que cometían pecados y por lo mismo no podemos hablar de una especie de pase abierto a la gloria. No, habrá juicio, habrá juicio. Que muchos de ellos se portaron bien a pesar de no conocer a Dios. Recordemos que las buenas obras no sirven para salvación, son trapos de inmundicia, no abonan nada a nuestra salvación. Aún así recibirán castigo. Hemos visto que hay una atenuante o una consideración, pero eso de ninguna manera quiere decir que por ser un castigo tolerable o un castigo con ciertos atenuantes, deje de ser horroroso y deje de ser eterno.
Así es que solo considerémoslo cuando pensamos esto, porque no vaya alguien a creer, bueno, entonces conviene más no conocer a Dios, porque así no será tan grave el castigo. No, será, ya de por sí será horroroso y eterno. Y será peor para aquellos que conociendo la verdad se extravían de ella. Ahora, esto nos lleva a nosotros a tener ciertas consideraciones también. Es cierto, o sea, qué pena que la gente muera sin Cristo, qué pena que la gente haya muerto sin haber escuchado la palabra de verdad, lamentable. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros deberíamos, por lo tanto, apreciar la bendición de conocer el Evangelio de Jesús. Nosotros no estamos en ignorancia, nosotros sabemos acerca del Hijo de Dios que bajó para salvarnos, nosotros sabemos acerca de el acto de sustitución que se lleva a cabo en la cruz para que no vayamos a condenación, sino que tengamos vida eterna. Somos muy afortunados si conocemos el Evangelio de Cristo, muy afortunados. Por eso mismo también deberíamos advertir a quienes nos rodean, es decir, si hubo gente que en el pasado se fue a la eternidad sin haber escuchado de Cristo Jesús, eso debe movernos a nosotros en una verdadera preocupación evangélica a advertirle a las personas acerca del juicio, del tormento eterno, del castigo divino contra el pecado. Advertirles en la esperanza de que tal preocupación sea usada por Dios también en su llamamiento al arrepentimiento. Y debemos por eso mismo también apoyar el esfuerzo misionero. No dudo que haya lugares en la tierra donde el Evangelio no ha llegado todavía. Cada vez son menos, pero habrá lugares donde todavía el Evangelio no ha sido predicado y por eso necesitamos apoyar el esfuerzo misionero. No estamos resolviendo el misterio, pero sí estamos diciendo, bueno, así como te es una preocupación pensar en, ay, cuánta gente se murió sin haber podido escuchar el Evangelio. Bueno, preocupémonos de aquí en adelante porque la gente no muera sin escuchar de Cristo. Hagamos discípulos y apoyemos el esfuerzo misionero. Y respecto a nosotros mismos, seamos conscientes de que no nos será tomado como ignorancia si después de haber conocido el Evangelio procedemos en rebelión y en apostasía. No será menos el castigo que recibamos. Es importante para estimularnos a la perseverancia y a la madurez cristiana. Surge otra pregunta complicada, nada sencilla, y no pretendemos, insisto, dilucidar los misterios, sino decir lo que la Biblia dice y callar donde la Biblia calla. ¿Qué pasa con los niños que mueren? Niños de días y niños ya de años, pero que pues no pudieron dar evidencia de fe. Hablamos desde niños de meses, de días, insisto, a niños que mueren, ¿qué quieres? A los 4 años, 5 años, que dices, bueno, ya habla. Sí, pero difícilmente podrían conocer realmente el Evangelio en todas sus implicaciones. No estoy dudando que los niños no puedan creer el Evangelio, solo estoy diciendo que un niño de 4 y 5 años tiene todavía bastantes limitaciones. ¿Qué pasa con los niños que mueren? Bueno, hay 3 posturas básicas al respecto. Una de ellas es que todos los niños que mueren van a perdición. Así. Otra de ellas es que todos los niños que mueren van al cielo. Y una tercera opción es que unos van al cielo y por ende el resto va a perdición. Hay quienes dicen que todos los niños van a perdición porque, bueno, todos están bajo pecado y no son inocentes. Y esto es algo que la Biblia dice efectivamente. Todos nacemos en pecado y aquí en pecado me concibió mi madre. No hay inocencia, no hay justo ni aun uno. No es que los niños sean blancas palomitas, no, ya tienen en ellos todo el potencial para el pecado. Así es que alguien diría, bueno, todos van a perdición solo por ese hecho. Ok. Todos van al cielo, dicen otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios es soberano y Dios puede obrar aún por encima de la falta de capacidad para responder al Evangelio, extendiendo gracia salvadora a los niños. ¿Eso es posible?
Por supuesto que es posible, dado que Dios es soberano. Dios puede obrar misericordiosamente aún en pequeñitos que no han todavía obrado una profesión pública de su fe. Ahora, la duda es si esto pasa con todos, porque una tercera postura, y es donde generalmente nos encontramos nosotros, es que unos van al cielo. ¿Unos quiénes? Pues unos a los que el Señor les haya extendido la gracia de su pacto. La promesa es dada a los elegidos del pacto, entonces todos los que se salven tendrán que ser incorporados al pacto. De ahí que si Dios decide incorporar al pacto a ciertos niños, lo puede hacer y de esta manera asegura la salvación de estos niños. Hay que decir que aquí es donde se complica la cosa, porque por un lado es cierto, el Señor es bueno, amoroso y es soberano, así es que incluso los niños que fallecen no están por ese hecho excluidos de su gracia. Si Dios quiere extenderle su gracia, adelante. Recordemos que desde el vientre ya había escogido a Jacob y había rechazado a Esaú. Recordemos que el Señor es quien tiene la soberanía completa al momento de la elección. Entonces, si Dios decide desde el vientre destinar a unos para salvación y a otros para perdición, bueno, pues Él es el Señor. Él es soberano. Ahora, los niños, es verdad, no han pecado como los adultos al rechazar el Evangelio de Jesús. Sí, somos herederos de la condenación, sí, somos herederos de la corrupción. Como Adán pecó, todos nosotros fuimos constituidos en pecadores, pero los niños no han rechazado categóricamente el Evangelio de Jesucristo. Ni siquiera lo han podido escuchar o no lo han podido entender. Eso es verdad. Sin embargo, si los niños se salvan, nunca será por su inocencia, porque no la hay, sino que será siempre obra de la gracia soberana de Dios en Cristo. Si un niño se salva habiendo fallecido, es porque Dios le extiende gracia. Hay que aclarar también que no solo hay esperanza en este punto para los hijos de los creyentes. Alguien podría decir, bueno, entonces los hijos de los cristianos se van al cielo y los hijos de los incrédulos van al infierno. No es lo que estamos diciendo. En la Biblia, hijos de incrédulos también alcanzan misericordia. ¿Te acuerdas de la destrucción de Nínive? La que fue cancelada porque Nínive procedió al arrepentimiento. Bueno, Dios le dice a Jonás, oye Jonás, considera, ahí hay quienes no distinguen entre su derecha y su izquierda. Se refiere a niños. Aquí vemos a Dios teniendo misericordia de niños, hijos de incrédulos. Así es que no estamos hablando solo de hijos de creyentes, sino de un Dios que puede incluso extender su gracia a hijos de padres incrédulos. Él es Dios, Él tiene misericordia de quien decide tener misericordia. Ahora bien, a pesar de todo, y a pesar de que queremos encontrar puntos de consuelo y motivos para considerar que Dios estaría dispuesto a salvar a ciertos niños que mueren, la Biblia no dice explícitamente que todos y cada uno de los infantes al morir sean salvados. Y aunque eso deseamos, y eso desearía poder decirle a unos papás que han padecido el partir de su hijo, el fallecimiento de su bebé, no podremos nunca afirmar desde la Biblia que todos los niños se salvan. Tampoco puedo afirmar que todos los niños se van al infierno. Por eso la postura de que unos se salvan y otros van a perdición pareciera ser la más adecuada aquí. Sin embargo, otra vez, estamos ante preguntas donde la Biblia guarda mucho silencio y da más silencio que palabra clara. Y por eso debemos ser muy cuidadosos en cómo tratamos estas preguntas. No deberíamos tratarlas con especulación, no deberíamos ver estos temas con cierto morbo. Creo que cuando estos temas nos preocupan son cuando estamos viviendo de cerca la experiencia del fallecimiento de un bebé. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé pues la oportunidad de que ese momento se vuelva también un momento de refugio en Cristo, y donde aquellos que
sufren el dolor de una pérdida de este tipo puedan encontrar en la soberanía del Señor y en la gracia del Señor pues suficiente consuelo y fortaleza, y puedan con mansedumbre entender que Dios es quien tiene la última palabra en todo. Dios ha establecido un pacto de gracia con los creyentes, sí, y con su descendencia, así es, pero tal pacto no excluye el que los descendientes de estos creyentes tendrán que mostrar por sus propios frutos que se les ha aplicado la redención. Es decir, no porque mi hijo es parte del pueblo del pacto, ya aseguró su entrada al cielo. No ocurre así. Él tendrá que demostrar por sus frutos que realmente se le ha aplicado la redención. Las implicaciones de esto son muy importantes. Una de estas implicaciones es que la paternidad es un asunto sumamente espiritual. Muchos padres se preocupan y nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, que tengan sus mamilas, su leche, sus pañales, pero debemos preocuparnos igualmente por su conocimiento de Cristo, porque tan pronto como sea posible vayan sabiendo quién les puede salvar de la ira. La paternidad es un asunto sumamente espiritual. Somos pastores de nuestros hijos. La práctica del bautizo debe ser bíblica y debe ser pactual. Es decir, el agua no tiene ningún poder salvador. El agua no regenera a nadie. El agua es solo símbolo del sello del pacto, pero estos hijos del pacto deben ser instruidos en la doctrina del Señor del pacto, en el evangelio del nuevo pacto. Así es que no se trata solo de llevar a mi hijo a bautizar, sino de que yo asuma mi responsabilidad de criarlos en la disciplina y en el temor del Señor. Es compromiso de los padres y es necesario que los padres se ocupen del pastoreo de sus hijos, ¿sí? No puede haber consuelo donde hay padres que se excluyeron de su responsabilidad, que no cumplieron con su vocación de ser pastores de sus hijos. Es muy importante el compromiso de los padres aquí, y es muy importante la disciplina y la corrección. No son opcionales. Un niño requiere ser instruido en la palabra de Dios, y la palabra de Dios trae disciplina y trae corrección. Cuando hablamos de esto, hablamos no de un asunto que resuelva el problema, sino de asuntos que debemos ocuparnos de ellos en la esperanza de que el Señor podrá traer a nuestros hijos también a salvación. Si estos niños entienden su palabra, si estos niños entienden su evangelio, podrían proceder al arrepentimiento. Así es que consideremos esas implicaciones. No estamos, insisto, revelando ningún misterio, no estamos resolviendo ningún asunto complicado. Estos asuntos son bastante escabrosos. No hay una postura unificada en toda la iglesia, pero lo que sí tenemos es destellos por aquí y por allá en la Biblia que nos van dando más o menos una pauta de lo que sí podemos decir y lo que no podríamos decir. No pretendemos incluso hacer sencillo lo que ya de por sí es complicado. No pretendemos convertir las piedras en pan, pero sí pedirle a Dios la suficiente madurez para ir a su palabra y entender lo más que se pueda en estos asuntos, pero asimismo también la suficiente humildad para someternos y recibir con mansedumbre su palabra. Donde ella habla, tomárnosla en serio; donde ella calla, nosotros guardar reverencia. Ahora consideremos esto para cerrar nuestra reflexión. Afortunadamente, nadie que esté escuchando este mensaje, nadie que esté viendo este video, se encuentra en una de las condiciones aquí descritas. Cualquiera de nosotros, si muere, no habrá muerto sin haber escuchado el Evangelio de Cristo, ni habrá muerto como un bebé que no pudo responder al Evangelio. Ya no aplica para nosotros. A lo mejor como una pregunta académica es interesante hacérsela, es fascinante buscar donde la palabra de Dios nos da
dirección al respecto, pero en términos prácticos no aplica para nosotros. Y asimismo debemos considerar lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se refiere a la revelación de Jesucristo. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Lo que podemos decir es, somos muy afortunados por haber nacido en una época en la cual el cristianismo presenta un mensaje comprensible y claro. Somos muy afortunados de vivir en la época en la cual podemos ir a la palabra de Dios y conocer la verdad. Usted fue muy afortunado de haber nacido en este siglo, en esta época, en la cual no estamos adorando al sol, no estamos adorando a la luna, no estamos sacrificando humanos a dioses inventados por nuestro propio extravío. Hay idolatría, hay paganismo, pero asimismo el mensaje ha sido ya revelado. Cristo Jesús bajó del cielo para redimirnos de la ira y de la condenación. Somos muy bienaventurados si podemos conocer a Cristo según las Escrituras. Ahora, lo que debemos hacer es no solo aprender estas verdades, sino guardarlas, es decir, ser oidores de ellas, pero también hacedores de ellas. Y en lo que somos hacedores de estas palabras, asimismo proclamarlas a los demás, porque el tiempo está cerca, pero aún no ha llegado el fin, y por eso mismo la gente tiene que ser advertida. Viene el día del juicio, viene el día en el cual se acabará el plazo de gracia, así es que mientras hay tiempo, procede en arrepentimiento y fe. Pero caigamos y estemos de acuerdo y caigamos en cuenta de que somos muy, muy afortunados si hemos podido escuchar el Evangelio de Cristo, si lo hemos entendido y si hemos podido proceder al arrepentimiento. Es bienaventurado aquel que escucha estas palabras de la profecía del Señor, aquel que las puede guardar porque el Señor opera en nosotros el querer y el hacer, y aquel que tiene su esperanza puesta en Cristo Jesús. Muchas preguntas surgen, no para todas hay una respuesta satisfactoria, pero debe haber en nosotros gozo por el hecho de haber podido conocer el Evangelio de Jesucristo. En este Evangelio debemos perseverar hasta el final, y este es el Evangelio que necesitamos dar a conocer a aquellos que hoy viven todavía extraviados. Para eso estamos aquí en la tierra, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Los estudiantes del Seminario San Pablo tienen mucho que leer todavía, así es que ocúpense de sus lecturas, ocúpense de sus tareas, y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión, Dios mediante. Que el Señor les bendiga, que el Señor